Hola, mi nombre es Angie Carolina Báez, estudiante de segundo semestre de Derecho en Uniminuto. En este video hablaré sobre las acciones legales de dominio y los modos de adquirirlo. Este tema es importante porque el derecho de propiedad no solamente implica tener un bien, sino también contar con mecanismos jurídicos para protegerlo cuando otra persona lo ocupa, lo posee o interfiere en su ejercicio. Por eso durante este video explicaré qué son las acciones legales de dominio, cuáles son sus principales acciones y cuáles son los modos legales mediante los cuales una persona puede adquirir el dominio de un bien. Como primera medida vamos a definir qué es la palabra dominio, también conocido o denominado como propiedad. Este es el derecho que tiene una persona sobre un bien, que le permite ejercer las facultades que la ley reconoce sobre él y cómo usarlo, cómo disfrutarlo y cómo disponer jurídicamente del mismo, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Si una persona es propietaria de una casa, puede habitarla, puede arrendarla, venderla o realizar otros actos jurídicos permitidos por la legislación. Sin embargo, pueden presentarse situaciones en las que el propietario no pueda ejercer plenamente su derecho. Por ejemplo, que otra persona ocupe el inmueble o que un tercero tenga la posesión del bien. Es allí donde aparecen las acciones legales destinadas a proteger los derechos relacionados con el dominio. Para quienes no conocen este tema, vamos a recrear el número de acciones legales para la protección del dominio. Vamos a definirlas de igual manera para tener los plenos conocimientos a qué nos estamos refiriendo. Como primera medida encontramos la acción reivindicatoria, luego encontramos la acción posesoria y luego encontramos la acción polisiva. Vamos a hablar sobre el número de acciones legales para la protección del dominio. La acción reivindicatoria, las acciones posesorias y las acciones polisivas. Es importante aclarar que no cumplen exactamente la misma función. La acción reivindicatoria, por ejemplo, está directamente relacionada con el derecho de dominio y busca que el propietario que no posee su bien pueda recuperarlo. Las acciones posesorias buscan conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos. Y las acciones polisivas permiten obtener una protección inmediata frente a determinadas perturbaciones de la posesión o tenencia de inmuebles, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación colombiana. Por eso, aunque las tres buscan proteger situaciones relacionadas con los bienes, cada una responde a una necesidad jurídicamente diferente. El Código Civil colombiano define expresamente la reivindicación como la acción del dueño de una cosa singular que no está en posesión para obtener su restitución. Vamos a hablar exactamente sobre la acción reivindicatoria. Esta acción permite que el propietario reclame judicialmente una cosa de la cual es dueño, pero que actualmente se encuentra en posesión de otra persona. En términos sencillos podemos entenderlo así. Una persona tiene el título de propietario de un inmueble, pero otra persona está ocupando o poseyendo ese mismo inmueble. El propietario puede acudir ante la autoridad judicial para solicitar que se reconozca su derecho y que el bien le sea restituido siempre que se cumplan los requisitos legales. Por ejemplo, supongamos que Carolina es propietaria de una casa, pero otra persona la ocupa y se niega a entregarla. Carolina puede acudir a la vía judicial correspondiente y ejercer la acción reivindicatoria para solicitar la restitución del inmueble. La finalidad principal, ¿cuál es? Proteger el derecho de dominio y lograr que el propietario recupere la posesión material de su bien. El artículo 946 del Código Civil colombiano define precisamente la reivindicación o acción de dominio como aquella que tiene el dueño de una cosa singular de la que no está en posesión para que el poseedor sea condenado a restituirla. Vamos a hablar de un pequeño ejemplo de reivindicación. Volvamos en el caso de Carolina. Carolina compró legalmente una casa y figura como propietaria. Sin embargo, por determinadas circunstancias, otra persona comienza a poseer el inmueble y Carolina ya no puede ejercer la posesión sobre su propiedad. En este caso, Carolina no simplemente puede recuperar el inmueble por la fuerza. Debe acudir a los mecanismos legales correspondientes y demostrar su derecho de dominio dentro del proceso.
Si se cumplen los requisitos, la acción reivindicatoria puede conducir a la restitución del bien. Este ejemplo demuestra que el derecho de propiedad cuenta con mecanismos jurídicos para ser protegido y que la solución debe buscarse mediante los procedimientos establecidos por la ley. Hablemos de la acción posesoria. El Código Civil establece que las acciones posesorias tienen como finalidad conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos. En estas acciones vamos a mirar cuál es la finalidad. Su finalidad es conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos. Aquí encontramos una gran diferencia importante frente a la acción reivindicatoria. Mientras la reivindicación se relaciona directamente con el propietario que busca recuperar un bien del cual es dueño, las acciones posesorias se concentran en proteger la posesión. Por ejemplo, imaginemos que una persona lleva tiempo poseyendo tranquilamente un terreno y otra persona realiza actos que perturban esa posesión. En una situación como esta pueden existir mecanismos de protección posesoria para conservar o recuperar esta situación de hecho, de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley. El Código Civil establece además condiciones para ejercer las acciones posesorias. Por ejemplo, señala que quien las instaure debe haber estado en posesión tranquila y no haber tenido ininterrumpido el tiempo de la posesión. Hablemos de las acciones polisivas. ¿Para qué sirven las acciones polisivas? Es una herramienta relacionada con la protección de los bienes inmuebles. Estas actuaciones buscan responder frente a determinados comportamientos que afectan la posesión o la mera tenencia de un inmueble. Por ejemplo, la legislación contempla como comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia perturbar, alterar o interrumpir la posesión, ocupar ilegalmente un inmueble o impedir el ingreso, uso y disfrute de quien tiene el derecho de posesión o tenencia. En estos casos, podemos acudir ante la autoridad de policía competente mediante el procedimiento establecido por la ley. Es importante aclarar que esta protección policiva es diferente de una decisión definitiva sobre quién es el propietario. Su finalidad es brindar una protección inmediata o provisión frente a la perturbación, mientras corresponde a la autoridad judicial competente resolver definitivamente las controversias sobre los derechos reales cuando sea necesario. Podemos resumirlo de la siguiente manera. La acción reivindicatoria protege el derecho del propietario, la acción posesoria protege la posesión y la acción polisiva permite una protección frente a determinadas perturbaciones de la posesión o tenencia. La Ley 1801 contempla expresamente mecanismos de protección frente a perturbaciones de la posesión y tenencia de inmuebles, incluyendo la querella ante el inspector de policía y medidas de restitución y protección. Hablaremos ahora sobre las acciones legales que permiten adquirir el dominio. No debemos confundir las acciones para proteger el dominio con los modos de adquirir el mismo. El artículo 673 del Código Civil colombiano establece exactamente 5 modos, los cuales son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Hablaremos sobre la ocupación. Este primer modo de adquirir el dominio consiste de manera general en adquirir el dominio de ciertas cosas que no pertenecen a otra persona mediante su aprehensión, cuando la ley permite que sean adquiridas de esta manera. Un ejemplo clásico utilizado para comprender este modo es la apropiación de determinadas cosas que no tienen dueño, siempre que se cumplan las condiciones legales. Por lo tanto, no significa simplemente encontrar cualquier objeto y automáticamente convertirse en propietario. La ocupación solamente opera en los casos permitidos por la ley. Hablemos sobre, como tal, las condiciones legales en los cuales podemos hablar de la ocupación. Hablaríamos de la ausencia de dueño. El bien debe ser res nullius, nunca ha tenido dueño, como animales salvajes o cosas abandonadas voluntariamente por su anterior propietario. Podemos hablar de la aprehensión material. Se requiere la toma de posesión o tenencia física y efectiva del bien. Si hablamos de la intención de apropiación, el ocupante debe tener la voluntad consciente de hacer suya la cosa
Permiso de la ley. La adquisición no debe estar prohibida por las normas nacionales o internacionales. Por ejemplo, restricciones en caza, pesca o protección ambiental. Si hablamos de la caza y la pesca, sería la captura de animales bravíos o silvestres, siguiendo los reglamentos de autoridades ambientales. Si hablamos de invención o hallazgo, encuentro de un objeto mueble que parece perdido o abandonado. Y si hablamos en caso dado de descubrir tesoros, hallazgo de un objeto valioso, oculto, antiguo, cuyo dueño no sea identificable. Por lo tanto, no significa simplemente encontrar cualquier objeto y automáticamente convertirse en propietario. La ocupación solamente opera en los casos permitidos por la ley. Ahora hablemos sobre la accesión. La accesión se relaciona con la incorporación o unión de una cosa a otra, de manera que el propietario de la cosa principal puede adquirir lo que se incorpora a ella, de acuerdo con las reglas establecidas por la ley. Un ejemplo sencillo sería una construcción que se incorpora de manera permanente a un terreno. La idea principal que debemos recordar es que existe una cosa principal y otra que se incorpora o se une a ella, produciendo los efectos jurídicos que establece la legislación. Hablemos sobre la tradición. La tradición consiste en la entrega jurídica de una cosa con la intención de transferir el dominio, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Un ejemplo sencillo es la compraventa de un bien. ¿Qué quiere decir tradición? Transferencia de dominio, recordémoslo. Por ejemplo, una persona vende un inmueble a otra. Sin embargo, en el caso de los bienes sujetos a formalidades especiales, como los inmuebles, no basta simplemente con entregar las llaves. Debe cumplirse las formalidades legales correspondientes para que opere la transferencia del dominio. Por eso, cuando hablamos de tradición, debemos relacionar este concepto con la transferencia del derecho de dominio de una persona a otra mediante los mecanismos jurídicos establecidos. Este mecanismo, a diferencia de la ocupación, la tradición es un modo derivativo porque el derecho de propiedad proviene de una persona anterior. ¿Cuáles serían los requisitos esenciales del mecanismo? La existencia de dos partes. El tradente, que es quien transfiere y debe ser el dueño, y el adquiriente, quien recibe. ¿Cuál sería el consentimiento válido? Ambas partes deben manifestar su voluntad libre de vicios, error, fuerza y dolo. El título traslaticio de dominio. Debe existir un contrato previo que justifique la entrega. Ejemplo, una acción de compraventa, la donación o la permuta. Y como tal, la entrega material o jurídica, la transferencia real de posesión de la cosa. ¿Cuál sería la forma de efectuar la tradición? El registro legal. Este no basta con la entrega de las llaves. La tradición se efectúa exclusivamente mediante la inscripción del título, como la escritura pública de venta en la oficina de registros de instrumentos públicos del lugar donde esté ubicado el inmueble. Ahora hablemos de la sucesión por causa de muerte. En este caso, los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona pueden pasar a sus herederos de acuerdo con las reglas del derecho sucesoral. Por ejemplo, cuando una persona fallece y deja una casa, ésta puede formar parte de su herencia y ser transmitida a quienes tengan derecho a sucederla, conforme a la ley o al testamento cuando corresponda. Por eso hablamos de una transmisión del patrimonio del causante a sus sucesores. Hablemos de la prescripción adquisitiva. Este es el quinto modo que vamos a ver el día de hoy. La prescripción adquisitiva permite adquirir el dominio cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley durante el tiempo correspondiente. Aquí aparece un concepto muy importante para esta actividad, la posesión. No basta simplemente con decir que una persona lleva muchos años viviendo en un inmueble. Deben cumplirse los requisitos legales de la prescripción y cuando corresponda obtenerse de la declaración judicial mediante el proceso correspondiente. Esto se relaciona directamente con el curso de la actividad sobre la declaración de pertenencia, porque este tipo de proceso busca que judicialmente se declare el dominio adquirido por prescripción cuando se acreditan los presupuestos legales. Por eso, en un caso de prescripción adquisitiva, el tiempo y las características de la posesión son elementos fundamentales para analizar si se puede reconocer el derecho de dominio.
Hablemos de los tiempos en los cuales podemos solicitar la prescripción adquisitiva, según la Ley 791 del 2002. Hablemos del tipo de prescripción. Si es ordinaria, con justo título y buena fe, en bienes muebles como vehículos y objetos sería de 3 años, de bienes inmuebles como casas, lotes, fincas, hablamos de 5 años, y si hablamos de viviendas de interés social, BIS, estaríamos hablando de un término de 3 años. En el tipo de prescripción extraordinaria, sin título ni buena fe, hablaríamos en bienes muebles de 10 años, inmuebles de 10 años y vivienda de interés social de 5 años. ¿Cuáles serían los requisitos legales obligatorios? Tendríamos que hablar, para que un juez declare la propiedad por prescripción, se debe cumplir rigurosamente los siguientes requisitos sobre el bien. La posesión material, que significa ejercer como ánimo de señor y dueño, realizar mejoras, pagar servicios y mantenimiento de ese bien. De la posesión pública, los actos de señor y dueño deben ser visibles ante la comunidad y los vecinos. Posesión pacífica, la tenencia no debe haber sido tomada ni mantenida mediante la violencia. Posesión ininterrumpida, no haber perdido la posesión ni haber sido demandado por el dueño original durante el tiempo requerido. Y bien prescriptible, el bien debe ser comercial, no aplica sobre parques públicos, bienes del Estado o embargados. ¿Qué quiere decir ordinaria versus extraordinaria? La prescripción ordinaria se aplica cuando tienes un justo título, por ejemplo, una escritura de venta falsa o imperfecta que creías real, y entraste a poseer de buena fe. La prescripción extraordinaria se aplica cuando no tienes ningún documento, promesa de venta ni título. Por ejemplo, una invasión pacífica o un abandono total del dueño, exigiendo siempre un plazo único de 10 años. Hagamos un análisis de lo que hemos aprendido el día de hoy, como un cuadro comparativo entre los términos conocidos. Si hablamos en cuanto a los mecanismos, hablemos del mecanismo reivindicatorio, que significa recuperar el bien del propietario. El mecanismo posesorio, de acción posesoria, conservar o recuperar la posesión. Acción policiva, proteger frente a determinadas perturbaciones. Y hablemos y diferenciemos los modos. La ocupación es adquirir el dominio. La accesión es adquirir por incorporación. La tradición es transferir el dominio y la sucesión recibir bienes por causa de muerte. No olvidemos la prescripción adquisitiva, adquirir por posesión y tiempo cumpliendo los requisitos. Establezcamos diferencias. Es muy fundamental que las podamos diferenciar. No es lo mismo proteger un derecho que adquirirlo. Las acciones reivindicatorias, posesorias y polisivas son los mecanismos relacionados con la protección del dominio, la posesión o la tenencia. En cambio, la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión por causa de muerte o la prescripción adquisitiva son los 5 modos de adquirir el dominio reconocidos por el Código Civil colombiano. Esta diferencia es muy importante porque permite comprender que una persona pueda tener el derecho de dominio y necesitar protegerlo, mientras que en otras situaciones una persona busca convertirse jurídicamente en propietaria mediante uno de los modos establecidos por la ley. Vamos a hacer un ejercicio práctico rápido. Carolina es propietaria de una casa y cuenta con los documentos que acreditan su derecho de dominio. Sin embargo, otra persona ocupa el inmueble y Carolina pierde la posibilidad de ejercer directamente la posesión sobre su propiedad. En este escenario, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Carolina quiere adquirir el dominio o quiere proteger un dominio que ya tiene? La respuesta es que Carolina ya es propietaria, por lo tanto no estamos hablando de un modo para adquirir el dominio. Estamos frente a una situación de protección del derecho de propiedad. En ese caso, dependiendo de las circunstancias y de los requisitos legales, puede analizarse la acción reivindicatoria para solicitar la restitución del bien. Si en cambio lo que existe es una perturbación de la posesión, podrán analizarse las acciones posesorias y los mecanismos polisivos que correspondan.
Este ejemplo nos permite entender claramente por qué es tan importante diferenciar entre las acciones de protección y los modos de adquirirlo. Quiero señalar que este video está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho y a todas aquellas personas interesadas en conocer cómo funciona la protección del derecho de dominio. La intención es explicar estos conceptos de una manera clara y sencilla, utilizando ejemplos cotidianos que permitan comprender la diferencia entre las acciones que protegen el dominio y los modos mediante los cuales se puede adquirir la propiedad. Como estudiante de Derecho, considero que conocer estos mecanismos es fundamental porque permite comprender cómo se protege la propiedad y cómo pueden surgir o transmitirse los derechos sobre los bienes. Además, estos conocimientos adquiridos el día de hoy serán importantes en nuestra futura práctica profesional porque nos permitirán orientar a las personas sobre los mecanismos jurídicos disponibles para defender sus derechos patrimoniales. En conclusión, conocer el derecho de dominio no solamente significa saber quién es propietario de un bien, sino también comprender cómo se adquiere, cómo se protege y cuáles son los mecanismos legales para hacerlo valer. Muchas gracias por acompañarme en este video. A continuación, relaciono las fuentes que podrás estudiar o que podrás seguir en nuestro video. Hablamos de Pérez Chávez, donde nos explica sobre la enajenación y adquisición de bienes en personas físicas. Hablamos de Santos Morón con lecciones de Derecho Civil Patrimonial. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil Familia Laboral, Proceso Verbal, Declaración de Pertenencia, Expediente 63001-3103-003 2016 00-21901. Código Civil Colombiano, especialmente los artículos 673, 946 y 972. La Ley 1801 del 2016 en lo relacionado con la protección de la posesión y tenencia de bienes inmuebles.